Muy bien, hermanos, pues déjenme entonces comenzar de la siguiente manera. Creo que todos estamos de acuerdo, mis hermanos, en que uno de los problemas más grandes del ser humano, ¿verdad?, es el problema de la preocupación. Creo que no hay duda sobre eso. Es el problema que nuestro Señor Jesucristo está tratando aquí en este párrafo. Y déjeme decirle, es uno de los grandes problemas de la humanidad. Ha existido en todas las épocas. Y hoy, hermanos, es un terrible problema. Es un problema que afecta a la salud física, la salud emocional y la salud espiritual de las personas. Estas tres áreas de nuestra vida son afectadas terriblemente por este problema. Déjeme decirle que la preocupación afecta a la salud física en primer lugar. Produce estrés, produce gastritis, produce úlceras, bajan las defensas y acelera muchas enfermedades como el cáncer. No pretendo asustarle, solamente le quiero informar. Las personas ansiosas, las personas muy preocupadas, las personas preocuponas desarrollan cáncer con más probabilidad que las personas tranquilas. Ahora sí, como dicen los chavos, aguas, mis hermanos. Ahora, la preocupación afecta también la salud emocional de los seres humanos, ¿sabían? Produce neurosis, produce esquizofrenia, irritación, depresión y otras enfermedades. Miren nada más. Y también, mis hermanos, la preocupación afecta a la salud espiritual de las personas. Produce mal humor con Dios, produce mal humor con mis hermanos, con las personas con las que me relaciono, produce rebeldía, produce frialdad y desánimo. Cuidado con la preocupación. Así es que si de repente tu esposa, tu esposo, tu hijo, tus padres, ¿verdad?, andan de mal humor, sospecha que probablemente están muy preocupados y no saben cómo manejar esa situación. Ahora déjenme darles una buena noticia. Ven que yo les digo frecuentemente que soy portador de buenas noticias. Dios, hermanos, no quiere que nos preocupemos. ¿Sabían? Miren cómo dice la primera frase del versículo 25, que está ahí en sus guías y también lo podemos ver en la pantalla si nos pones el 25. ¿Qué dice Jesús? Por eso les digo, ¿cómo dice? No se preocupen por su vida. Hay algo que te puedo asegurar, hay algo que te puedo decir con seguridad, con certeza de mi corazón, algo que te puedo decir confiadamente. No es el plan de Dios que nosotros nos preocupemos. Hermanos, cuando Dios nos ve preocupados, Dios dice, no puede ser. No es el plan de Dios que nosotros nos preocupemos. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere Dios que me preocupe? Pues bien, mis queridos hermanos, en el famoso Sermón del Monte, Jesús nos da 5 razones por las cuales no deberíamos preocuparnos. Y luego de que nos ha desarrollado cuáles son las 5 razones por las que no debiéramos preocuparnos, el Señor pasa ahora a la parte positiva y nos da 2 pasos sencillos y prácticos en el texto para poder eliminar la preocupación de nuestra vida. Así es que quiero pedirles, mis hermanos, que si ustedes me acompañan, veamos primero, miren cómo desarrolla Jesús magistralmente las 5 razones por las que no deberíamos preocuparnos. Razón número 1, por favor, si la quieres anotar, seguramente te va a ayudar muchísimo. Número 1, la preocupación, dice Jesús, es irracional. La preocupación es irracional. Esta es la primera cosa que Jesús nos dice, que Jesús nos enseña acerca de la preocupación. Jesús dice que es irracional, no es lógica, no es razonable. Miren cómo dice en el primer versículo 25, lo tienen ahí en su guía, la segunda parte del texto. En la primera parte del texto arriba Jesús había dicho, ya lo vimos, ¿se acuerdan?
No se preocupen, dice, por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y miren ahora cuál es la razón. La razón que Jesús da, dice, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Lo pueden ver, mis hermanos. Mire el argumento de Jesús. ¿No tiene la vida, dice, más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice Jesús. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí, mis queridos hermanos? Si le prestamos atención al texto y tratamos de entenderlo, ¿qué está tratando de Jesús de decir? Jesús está diciendo, ¿qué vale más, la vida o la comida? Ustedes contéstenme. Por supuesto que la vida es más importante que la comida. Y luego dice Jesús, ¿el cuerpo o la ropa? Ustedes contéstenme. El cuerpo, por supuesto. Pero ¿qué cosa hace la preocupación? Hace que las cosas que no son tan importantes, hace que las cosas que no van muchos se vuelvan tan importantes, las hace grandes, las va agrandando, y entonces olvidamos, hermanos, lo más importante. Miren lo que Jesús está diciendo, eso tranquiliza mi corazón. Jesús dice, si Dios te dio la vida, que es más importante que la comida, si Dios te dio el cuerpo, que es más importante que la ropa, ¿acaso no crees que Él es poderoso para darte los elementos que necesitas para mantener la vida y el cuerpo? Escuchen, mis queridos hermanos, la preocupación es irracional, exagera tus problemas, hace montañas de un grano de arena, hace que los problemas sean cada vez más grandes. Te ahogas en un vaso de agua. Hermanos, eso hace la preocupación en las personas. Estás pensando en el problema y le das vueltas y vueltas, y en la noche ahí vas otra vez y amanece y sigues en eso, y el problema cada vez que le estás dando vueltas se está haciendo muy grande. Dice Jesús, no caigas en eso. Date cuenta que la preocupación es irracional. No caigas en eso. Qué tremendo, ¿no les parece? Vean la segunda razón que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es fascinante el argumento de Jesús. Segunda razón, la preocupación es antinatural. ¿Qué nos está diciendo Jesús, mis hermanos? Jesús está diciendo, la naturaleza no se preocupa. Hermanos, qué triste esto que voy a decir, pero es una triste verdad. De todas las criaturas que Dios ha creado, de todos los seres que Dios ha puesto en la naturaleza, hay solamente uno que se preocupa. ¿Saben quién es? Es el hombre. Las hormigas no se preocupan. Las vacas no se preocupan. ¿Han visto alguna vez algún caballo, una vaca preocupada? Las plantas no se preocupan. Las rocas no se preocupan. Hermanos, los únicos que se preocupan son los seres humanos. Y escuche, eso muestra una rebelión en contra de Dios. La preocupación es antinatural, es contra natura, no es parte de la creación de Dios. Por eso arrancó Jesús el párrafo diciendo, no se preocupen por su vida. Yo no pensé, no diseñé a la preocupación para que sea parte de sus vidas. Hermanos, la preocupación es antinatural. Miren cómo dice el versículo 26, por favor. Estamos yendo versículo por versículo. Entonces vean por favor el versículo 26. Lo tenemos en la pantalla, pero también lo tienen en sus guías. ¿Cómo dice? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús está diciendo, mis queridos hermanos y mis amigos, aprendan de las aves. Miren la primera palabra, si tienes una pluma, subraya. Fíjense en las aves del cielo. Hermanos, ¿cómo desterramos la preocupación de nuestras vidas? Fíjate en la naturaleza, dice Jesús. Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas?
¿Qué nos está diciendo Jesús? Observen la naturaleza no se preocupa. ¿Por qué se preocupan ustedes? Luego el Señor pone un segundo ejemplo. Es un maestro magistral, es fascinante. Te los puse ahí. Dice versículos 28 y 29, otro ejemplo similar. Voy a pedir a mis hermanitos preciosos que me pongan en la pantalla porque aquí por cuestión de espacio no ocupo. Pero miren cómo dice Mateo 6:28. Vamos a ir ahora al versículo 28. Miren lo que dice. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Bueno, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos mucho. ¿Por qué? Por la ropa. Sí. Y por ahí se hizo, ¿verdad?, una encuesta para preguntar cuál es la mayor preocupación en cuestión de vestuario de las mujeres. Si la bolsa o los zapatos. Y evidentemente los zapatos ganaron de calle, ¿verdad? Tal vez te enfrentas a situaciones de tu esposa, de tu hija que te dice, ¿verdad? No voy a ir a la fiesta. ¿Y por qué no vas a ir a la fiesta? Pues que no tengo nada que ponerme. Pero ¿cómo se llama? El guardarropa está. Es increíble, hermanos queridos y amigos queridos. Por eso necesitamos oír a Jesús. Por eso quiero escucharte, Jesús, tus enseñanzas. Porque luego nosotros los seres humanos nos desubicamos, nos desfasamos y no seguimos las preciosas enseñanzas de Jesús. Pero no es mi cuento. Miren lo que dice Jesús. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observa cómo crecen los lirios del campo. ¿Qué dice? No trabajan ni hilan. Siguiente versículo, por favor. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús dice: observa la creación, las plantas no se preocupan, no se afanan, no se angustian. Así quiero yo que sean ustedes. Él está diciendo: los animales no se preocupan, las plantas no se preocupan, nada en la creación se preocupa. Lo único que he creado que se preocupa, que duda de mí, que no confía en mí, son los seres humanos. El Señor dijo: toda la creación confía en mi cuidado, excepto los seres humanos. Él está diciendo que preocuparse es contra la naturaleza. ¿Sabías que no necesitas preocuparte? Hay gente, ¿verdad?, que si de repente andan tranquilos y andan llenos de paz, empiezan a preocuparse de eso. Porque la gente piensa: deberíamos andar preocupados, ¿no? Yo creo que estoy enfermo porque ahora ya no me preocupo tanto. Santo Dios. Están dejando de preocuparse porque vienen a escuchar la palabra de Dios a la iglesia y la palabra del Señor les trae un poco de paz y todavía no comprenden lo que Jesús está diciendo. Escuchen, hermanos, algunos de ustedes me han dicho: Paz, yo nací preocupado. Y yo les digo: no, la preocupación se aprende. Has aprendido a preocuparte viendo a otras personas. ¿Sabían eso? Cuando eras un bebé no te preocupabas, ¿no es cierto? Tengo a mi nietecita de 3 años, mi hija Nicole. Ella no se preocupa de nada. Y yo quisiera pedirle a Dios que me diera la capacidad para que yo no le transmita a ella esta manía de aprender a preocuparse, pero es muy difícil. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, Dios dice, Jesús dice: la preocupación no es natural, es antinatural. Esa se aprende, la aprendes viendo a otras personas. Aprendes a preocuparte viendo a tu papá, aprendiste a preocuparte viendo a tu mamá, aprendiste a preocuparte viendo a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos, a los compañeros de escuela, a los vecinos. Aprendimos eso. Por eso, mis queridos hermanos, padres de familia, hablen con Dios y pídanle a Dios este domingo
que te dé la fuerza y la sabiduría para ser menos preocupado, menos preocupación, más vida plena, y les puedas transmitir a tus hijos otra clase de ver la vida. ¿Te das cuenta del punto? Ahora bien, cualquier cosa que se aprende se puede desaprender, ¿no es cierto? No tienes que ir por el resto de tu vida viviendo preocupado. No tienes que vivir el resto de tu vida tenso. No tienes que vivir el resto de tu vida teniendo el estómago hecho un nudo. Ya no tienes que vivir con dolor de cabeza. No tienes que vivir con esa migraña. Todos esos síntomas de preocupación, Dios dice, no necesitas preocuparte por eso. La preocupación es irrazonable y es antinatural. Por cierto, hermanos, algunos de nosotros somos profesionales en preocupación. Somos buenos para preocuparnos. Tenemos un doctorado honoris causa en preocupación. Es increíble. Qué bello es Jesús, ¿no? Y qué bella su palabra preciosa. Bendita sea. ¿Te das cuenta? Razón número 3. Mira las razones que Jesús nos está dando. Tercera razón. La preocupación es inútil. Qué bonita frase, ¿no? Yo creo que le gustaría a Paquita, la del barrio. Sería bueno decirle a la preocupación este domingo: me estás oyendo, inútil. Escuchen, la preocupación es inútil. No funciona, no sirve para nada. Preocuparse no cambia nada. Miren cómo lo dice Mateo 6, ahora el versículo 27. Estamos yendo versículo por versículo, ¿ya se dieron cuenta? Vean ahora el versículo siguiente, estamos estudiando este precioso párrafo. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, qué dice, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La Reina Valera traduce: ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Un codo es la medida entre la punta de mis dedos y el codo de mi mano. Hermanos, ¿a poco preocupándote te puedes hacer más alto o más alta? Te puedes hacer más grande o más chico. Puedes hacerte más flaco o más gordo. Mis queridos hermanos, ¿quién de ustedes puede cambiar alguna cosa preocupándose? Si alguien lo ha logrado, dígame por favor. Jesús dice que no puedes agregar una sola hora a tu vida. Mira esta traducción NBI. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta es natural, es lógica. Nadie. ¿Qué nos está diciendo Jesús? La preocupación es inútil. ¿Me estás oyendo, inútil? Hermanos queridos y amigos, preocuparse es inútil. Estás invirtiendo una gran cantidad de energía emocional por algo que no va a lograr nada. Es como sentarse en una mecedora. ¿Te has sentado alguna vez en una mecedora? Te haces hacia adelante y hacia atrás, estás hacia adelante y hacia atrás, y sin embargo no avanzas nada, estás en el mismo lugar. Déjame decírtelo con todas sus letras: preocuparse no mejora nada. Preocuparte no puede cambiar tu pasado, tampoco puede controlar tu futuro. ¿Qué es lo que entonces hace la preocupación? ¿Saben lo que la preocupación hace? La preocupación crea problemas hoy, te mantiene en mal estado hoy, solo arruina tu presente. La preocupación no solo es irracional, no solo es antinatural, es inútil. Hermanos, la gente que se preocupa no vive tanto tiempo como las demás personas. La gente dice: yo estoy enfermo de estar preocupado, paz. Y yo le digo: sí, lo estás.
Estás enfermo por estarte preocupando y eso causa todo tipo de problemas en tu estómago, todo tipo de problemas en tu cerebro, en tu cabeza, insomnio, cosas así. La preocupación no va a aumentar tu longevidad, la preocupación va a reducirla. Por eso Dios nos libre. Qué genial es Jesús, bendito sea. Bendito sea el amado Señor. Miren la número 4, si le das la vuelta a tu guía, veamos la número 4. La preocupación es innecesaria. Es la cuarta cosa que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Dice que la preocupación es innecesaria. ¿Por qué preocuparte por eso? ¿Por qué preocuparte por eso otro? Él dice que no hay que preocuparse porque Dios ha prometido cuidar de ti. Dicho de otra manera, si Dios ha prometido cuidar de ti, si Dios ha prometido cuidar de mí, ¿para qué me preocupo? O sea, la preocupación es innecesaria. Mis queridos hermanos y mis amigos, el Señor ha prometido alimentarnos, el Señor ha prometido guiarnos. Él dice que conoce nuestras necesidades y Él dice que no hay que preocuparse porque tu Padre Celestial se encargará de ti. Gracias, Señor. Saben, hermanos, cuando era un niño, si yo tenía alguna necesidad en mi vida, no me preocupaba por eso. Solo iba con mi papá y le decía: papá, necesito esto. Mamá, necesito esto. Si necesitaba dinero para comprar algo, iba con mi papá y le decía: papi, necesito dinero para comprar esto. Yo nunca me preocupaba por dónde él iba a conseguir el dinero. Esa era la preocupación de él. Estás preocupado por muchas cosas que son responsabilidad de Dios. La preocupación es asumir la responsabilidad que Dios nunca quiso que tuvieras. Cada vez que te preocupas es una advertencia. Algo te dice en el tablero: estás jugando a ser Dios, estás actuando como Dios. Llegamos a pensar que nosotros podemos controlar todo, que no tenemos un Padre Celestial, que no tengo un pastor que me alimenta y me dirige y satisface nuestras necesidades. Nunca te preocupas si entiendes que Dios es tu Padre Celestial, si entiendes que Dios es bueno, que te quiere mucho, que es bondadoso. Cuando llegas a entender eso y lo sientes en tu corazón, entonces la preocupación se va y eres como Dios quiere que seas. Mira cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 30. Estamos yendo al siguiente versículo. ¿Cómo dice? Si Dios dice: cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego. Miren la conclusión del argumento. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Quiero pedirles, si tienen una pluma ahí, por favor, que subrayen la frase: tengan por seguro que cuidará de ustedes. Subrayen por favor la frase. Es la conclusión: tengan por seguro que cuidará de ustedes. Lo que está diciendo el Señor, mis queridos hermanos y mis amigos, es que Dios ha asumido la responsabilidad de las necesidades de tu vida y de mi vida. Él te cuida porque dice que eres valioso, que tienes valor, vales más que los pajarillos. Es lo que Dios está diciendo. Si Dios cuida de manera maravillosa a los pajarillos y a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, o sea, en otras palabras, que quizá no tengan tanto valor, solo viven un día, y Dios sin embargo se preocupa y las cuida, ¿cómo no habrá de preocuparnos a nosotros por quien Cristo murió? ¿Quieres saber cuánto te valora Dios? ¿Te gustaría saber cuánto vales para Dios? ¿Cuánta gente hay que se pregunta a veces en la vida: ¿de verdad le importo a Dios? ¿Le intereso a Dios?
¿Quieres saber cuánto vales para Dios? Mira la cruz. Jesús murió por ti en la cruz. Eso muestra cuánto valor tienes para Dios. No eres una basura. No, eres valioso para Dios porque eres su hijo. Mis hijos son valiosos para mí, tus hijos son valiosos para ti. Eres un hijo de Dios y eres valioso para Dios. Él dice: voy a cuidar tus necesidades. Yo soy tu Padre celestial amoroso. Yo soy tu pastor. Como el pastor cuida a las ovejas indefensas, yo cuidaré de ti, dice Dios. El Señor es mi pastor, ¿recuerdan? Nada me falta. Porque vivo angustiado y ocupado en contra de la voluntad de Dios. Él no quiere verme así. Escuchen, hermanos queridos y amigos, cuando Jesús murió en la cruz por ti, solucionó tu mayor problema. ¿Saben cuál es el mayor problema de los seres humanos? Es el problema de la salvación. Y escuchen bien, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, solucionó tu más grande problema. Pues mi querido hermano y mi querido amigo, si Jesús solucionó tu mayor y más grande problema en la vida, ¿acaso crees que no va a solucionar los problemas menores? Pablo captó precisamente esta gran verdad en Romanos capítulo 8. ¿Recuerdan? Yo vivo con este versículo todo el tiempo. Pablo dice: si Dios no escatimó, dice, en dar a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Te das cuenta? ¿Por qué dudas de que Él cuide de las cosas más pequeñas en tu vida? Dime cuál es la lógica de esa manera de razonar. ¿Por qué confías en Dios para algo tan grande como tu salvación eterna y no confías en Él para las cosas comunes de la vida? No confiamos en Él sobre, por ejemplo, con quién se supone que voy a casarme, para los que no se han casado. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Qué empresa voy a emprender? Vivimos angustiados y preocupados por eso. No tiene sentido. Si puedes confiar en Dios para la salvación, Él puede manejar todo lo demás, ¿no es cierto? Preocuparse es innecesario. A veces razono y digo: pero ¿por qué me estoy preocupando si Dios es el que se encarga de mí? Qué tremendo, ¿verdad? Y número 5, vean por favor la quinta razón que Jesús nos enseña y nos dice por la cual no deberíamos preocuparnos. Dice: la preocupación es incredulidad. Esta está fuerte. Jesús va cerrando la pinza, ¿no? Es como si fuera poniendo una cuerda, ¿no?, alrededor de nuestros cuellos, ¿no? Va poniendo la cuerda. Y cuando llega a la número 5, cierra con fuerza para sacudirte, para sacudirnos, para que podamos reflexionar en nosotros mismos y darnos cuenta si no estamos viviendo en este error y transmitiéndoselo a nuestros hijos. Escuchen, mis queridos hermanos, la preocupación es dudar de Dios. Dios ha prometido cuidar de cada necesidad en tu vida si confías en Él más y más cada día. Cuando dudas, eres un incrédulo en ese momento. Eres un incrédulo. Cada vez que te preocupas, estás actuando como un incrédulo. Una vez más, Dios es bueno contigo, no porque tú seas bueno. Él es bueno contigo porque Él es bueno. Hermanos, Dios es bueno incluso con los malos, ¿no es cierto? La Biblia dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Hermanos, el oxígeno que respiran los buenos y los respiran los malos. La vida que tenemos, la sangre que fluye, el alimento, todos los elementos básicos para la vida. Dios es tan bueno porque su bondad es inmensa. Bendito sea Dios, Él es bueno todo el tiempo. ¿Sabes? Él está diciendo aquí que
Si Dios se va a hacer cargo de cada necesidad nuestra, entonces cada vez que te preocupas estás dudando de Dios. ¿Has pensado acerca de esto, mi querido hermano? Es por eso que la preocupación es un pecado. Preocuparse es pecar. La preocupación cuestiona a Dios. La preocupación duda de Dios. Y no hay nada más terrible que una persona sepa que no confías en ella. Mira cómo lo dice Mateo 6:32. Estamos yendo versículo por versículo de este fascinante texto. ¿Cómo dice? Esas cosas, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, ¿qué dice? Ya conoce sus necesidades. Quiero que observemos el texto porque hay dos ideas que Jesús está transmitiendo en el texto. ¿Ya te diste cuenta? La primera, mis hermanos, la preocupación por todo este cúmulo de cosas es característica de los incrédulos. La preocupación, hermanos, es propio de los incrédulos. Los incrédulos, los que no conocen a Dios, tienen de qué preocuparse. Es una característica de la gente incrédula, dice Jesús. Ahora, por otro lado, dice él, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Ahora, déjame ser honesto contigo. Si tú no has caminado bien, si no eres un creyente en Cristo, si no has hecho que Jesús sea el Señor de tu vida, entonces deberías preocuparte. ¿Sabes por qué? Porque estás solo. Deberías preocuparte porque estás en un arroyo sin remos. Estás ahí por tu propia cuenta. Cuando no dependes de un Padre Celestial que te ama, cuando no tienes una confianza plena en Él, cuando no estás dependiendo de la bondad y de la gracia de Dios, ¿de quién estás dependiendo entonces? Estás dependiendo de ti mismo. ¿Ya te diste cuenta? Entonces sí debes preocuparte. Hay muchas razones para preocuparse. Si no tienes a Dios en tu vida, entonces tienes que afrontar cada una de las crisis y los problemas de tu vida tú solo. Lo tienes que enfrentar por tu propia cuenta. Tienes que encontrar todas las soluciones tú mismo. Y hermanos, eso es terrible. Escuchen, por favor, las personas que no conocen a Dios, la forma en que funciona para esas personas es que se preocupan por estas cosas. Así que quiero que te preguntes, si tú te estás preocupando por estas cosas, tal vez sea a que no has puesto todavía toda tu confianza en Cristo, y Cristo anhela que creas en Él. Dios dice, oye, ¿de qué se preocupan? Las plantas no se preocupan, los animales no se preocupan, las aves no se preocupan. Ustedes son mis hijos, ¿de qué se preocupan? ¿Ves? Es realmente un insulto a Dios cada vez que nos preocupamos. A veces cuando veo a una persona que es cristiana y que está muy preocupada, le digo, como para que reaccione, estás insultando a Dios. La persona se queda perpleja, me dice, ¿por qué me dices eso? Y tengo que explicarle todos estos puntos que ahora estoy explicándoles a ustedes. Hermanos queridos y amigos queridos, en cuanto te preocupas, estás actuando como un huérfano. Estás actuando como si no tuvieras un Padre Celestial que ha prometido cuidarte. Hay más de 7,000 promesas en este libro, y en muchas de ellas Dios ha prometido que se encargará de nosotros y nos cuidará. Entonces, mis hermanos, debemos dejar de preocuparnos. Acabamos de leer esa frase hermosa, miren. Dice que su Padre Celestial, ¿qué dice?
ya conoce todas tus necesidades. Él sabe lo que tú necesitas, sabe lo que yo necesito. ¿Cuántas veces actúas como si Dios no supiera lo que necesitas? ¿Cuántas veces estás molesto y de mal humor porque en el fondo de tu cerebro piensas: creo que Dios ni siquiera sabe que existo? Qué tremendo, mis hermanos. ¿Conoce Dios mis necesidades? La Biblia dice que sí. ¿Conoce Dios mis necesidades sexuales? La Biblia dice que sí. ¿Conoce Dios mis necesidades físicas? ¿Conoce Él mis necesidades relacionales, mis necesidades intelectuales, mis necesidades laborales, mis necesidades financieras? Dios conoce todo. Y miren lo que dice: su Padre Celestial ya conoce tus necesidades. Solo confía en Él. Libérate de la preocupación. Menos preocupación, más vida plena. Eso es lo que quiere Jesús para todos sus seguidores. Bendito sea. Lo que estoy tratando de decir, mis queridos hermanos, es esto: cuando te preocupas, cada vez que te preocupas, estás actuando como un ateo. Estás actuando como si Dios no existiera, como si no hubiera ninguna promesa en la Biblia. La preocupación es ateísmo práctico. Realmente no creo que Dios me va a ayudar en este lío. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando empezamos a depender de nosotros mismos y comenzamos a tomar los asuntos en nuestras propias manos, asumimos que nosotros tenemos que calcular todo en lugar de confiar en Dios. Estamos jugando a ser Dios. Estamos tomando en nuestras manos el papel que le corresponde a Él. Necesitamos soltarlo y dejar que sea Dios quien nos guíe. Hermanos, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y Él no quiere que nos preocupemos. Miren cómo dice Juan 14:1. Si tienes una pluma, anota la cita ahí para que después con calma la puedas volver a ver en casa, en la Biblia. Miren cómo dice Juan 14:1. ¿Qué texto, hermanos? ¿Cómo dice Jesús? No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Algunas personas piensan que cuando yo les digo no te preocupes, algunas personas piensan que cuando yo les digo no te angustien, solo estoy usando palabras piadosas. Es decir, pues ¿qué otra cosa puede decir el paz? Pues ese es su trabajo, se dedica a eso. Él lo dice porque pues ese es su trabajo. No lo digo por esa razón. Lo digo porque eso fue lo que dijo Jesús. Juan 14:1. ¿Qué dice Jesús? No se angustien, no tengan miedo, confíen en Dios y confíen en mí. Qué maravilla, hermanos, es oír la palabra del Señor y recibir el aliento y la fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Te imaginas cuando tus hijitos pueden oír eso de tu boca? Pero mejor aún, cuando ellos pueden verlo en tu vida. Estás creando una generación mejor, y eso es lo que queremos. Estamos luchando para eso. En la predicación los domingos, en la predicación los miércoles, en la predicación en los grupos pequeños, en Semillas de Esperanza, que ahorita están recibiendo enseñanza de este tipo. Wow. Pídele a Dios que quite de ti esa preocupación, que te libere de eso y que te dé vida plena. Entonces, hermanos, pues solo queda la pregunta, ¿verdad? Ok, paz. O mejor dicho, ok, Jesús, estas 5 razones que nos has dado son fabulosas, pero ¿cómo le hago para confiar en ti, para poder aplicar estas verdades y liberarme de la preocupación? Entonces miren lo que hace Jesús, bendito es. En el segundo punto del sermón, del mensaje, dice 2 pasos positivos para eliminar la preocupación. Quiero compartirte ahora, vamos a pasar a lo positivo. Y miren cómo Jesús nos da 2 pasos positivos prácticos, sencillos, para liberarnos de la preocupación. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, si tú empiezas a aplicar estos pasos, con humildad y fe los empiezas a aplicar a tu vida y los vas digiriendo paso a paso,
te vas a dar cuenta cómo la preocupación disminuye y la vida plena aumenta. Gloria a Dios. Entonces, paso número 1, por favor. La Biblia dice que debemos hacer 2 cosas. Este texto dice que debemos hacer 2 cosas. Anótalas, por favor. Ahora bien, hay que hacer estas cosas todos los días. No es una cosa que hagas una sola vez y ya. No. Debemos hacer estas cosas todos los días. Número 1, darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de mi vida. Darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, esto es extremadamente importante. Es la clave. Le doy a Dios, a Jesús, el primer lugar en cada área de mi vida. Gracias, Lulucita. Si tú eres un creyente y le has dado a Jesucristo el primer lugar en tu vida, escucha, si tú le has dicho alguna vez a Jesús, quiero que seas el número 1 en mi vida, pero escucha bien, pero hay diferentes áreas de tu vida, diferentes partes de tu vida que todavía no están bajo su control. Pues esa es la razón por la cual sigues lleno de angustia y de preocupación. ¿Te das cuenta? Hermanos, el problema de muchos cristianos es que le damos a Jesús el control del área espiritual de nuestra vida, pero las otras 6 áreas no le dejamos controlarla. Yo sigo controlando el área de mis relaciones. Yo sigo controlando, ¿verdad? Imagínate que estamos agarrando aquí una rienda como el caballo. Yo sigo controlando el área de mis finanzas, mi dinero. Yo sigo controlando el área de mi trabajo. Ahí no se mete Jesús. Yo sigo controlando el área intelectual, mi carrera, mis estudios. Yo sigo controlando el área relacional de mis relaciones. ¿Qué área le he entregado a Jesús? Nada más el área espiritual. Las otras 6 áreas yo las sigo controlando. Si tú sigues controlando esas áreas de tu vida, pues déjame decirte que cada área de tu vida que tú controles te va a causar una tremenda angustia, una tremenda preocupación. Por eso, a pesar de que eres cristiano, sigues viviendo preocupado. Qué tremendo, ¿verdad? Miren lo que dice la Biblia, versículo 33. Casi estamos cerrando el párrafo. Versículo 33. ¿Qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Miren. Ahora, presta atención un poquito al texto, porque de eso se trata, estudiar la Biblia. Presta atención al texto. ¿Qué significa la palabra primeramente? Más bien dice, busquen primeramente. ¿Qué quiere decir primeramente? Lo primero. Es por eso que dice el punto, ¿no? Darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de mi vida. Ahora, ¿qué significa eso, reino de Dios? Reino de Dios son las 7 áreas de tu vida. Es decir, el reino de Dios lo abarca todo. Es lo que quiere decir. Justicia, su justicia. Justicia es hacer lo correcto en cada área de nuestra vida. Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora bien, hermanos, escuchen por favor, esto es muy importante. Dios permite las necesidades en tu vida. ¿Sabes por qué o sabes para qué? De repente yo veo que hay necesidades en mi vida. De repente tú ves que hay necesidades en tu vida. Dios permite las necesidades en tu vida. Esto que voy a decir ahora es un descubrimiento tremendo. ¿Sabes por qué permite Dios eso? Lo hace para que vengas a Él,
para que Él pueda responder a esa necesidad tuya. Y así tú aprendes a confiar en Él. ¿Te das cuenta? Ya vimos este círculo de la confianza en otras series. Dios crea lo que se llama el círculo de la confianza. ¿Y cómo funciona eso? Él pone una necesidad en tu vida o permite que haya una necesidad en tu vida. Entonces tú vienes a Dios para que la satisfaga, le pides que la satisfaga. Entonces Dios la satisface, tercer paso, y tú aprendes a confiar más en Él. Y así, siempre. Mira por qué Dios permite necesidades en tu vida. Ahora bien, si no tuvieras necesidades, nunca aprenderías a confiar en Dios. Qué cosa. Entonces, Padre, cada vez que yo veo alguna necesidad en mi vida y luego tiendo inmediatamente a angustiarme y a preocuparme, debería rápido recordar que la razón por la que la permites en mi vida es para que yo aprenda a confiar en ti. Jesús dice, sí, es la razón. Ok. ¿Te das cuenta? Por eso, mis hermanos, cualquier área de tu vida donde Dios no es el número uno, vas a preocuparte por eso. Cualquier área de tu vida donde Dios no es el número uno, va a ser una fuente de inseguridad en tu vida. Puede ser tu trabajo o cualquier otra cosa que sea. Cualquier área de tu vida que no está bajo el señorío de Cristo, en el que no le has dado el primer lugar a Dios en esa área de tu vida, esa va a ser una fuente constante de preocupación e inseguridad en toda tu vida. Cuando haces a Jesucristo el número uno en cada área de tu vida, realmente simplificas tus prioridades. Cuando Jesucristo es el número uno de las 7 áreas básicas de mi vida se simplifica y dejo de preocuparme. ¿Te das cuenta? Cuando tú le entregas a Dios cada una de las áreas de tu vida, ya no tienes que estar preocupando por esa área de tu vida. Te ahorras 7 preocupaciones de un, ¿cómo se dice? Plumazo. Qué tremendo, ¿verdad? Saben, hermanos, yo nunca me preocupo por tener óxido en mi yate. ¿Saben por qué? Todos pueden adivinar. Porque no tengo un yate. Salinas Pliego sí. Pero yo no tengo que preocuparme por eso, porque no lo tengo. Escuchen, aquí está la sabiduría. Cada área de tu vida, cada área de mi vida que le he entregado a Dios, me dejo de preocupar y la vida se simplifica. Wow, bendito Jesús. Ahora bien, mientras ames cualquier otra cosa en tu vida más que a Dios, esa área va a convertirse en una fuente de preocupación para ti. Cuenta con ello. Va a convertirse en una fuente de estrés y en una fuente de inseguridad. Si hay algo en tu vida que amas más que a Dios, eso que amas más que a Dios se va a convertir en una fuente de inseguridad y de terrible preocupación. Para algunos de ustedes quizá el trabajo es el Señor de tu vida. Quizá tu matrimonio es el Señor de tu vida. Quizá tus hijos son el Señor de tu vida. Todas estas 3 cosas son cosas buenas, ¿no? No son cosas malas, son cosas buenas. No hay nada malo con esas cosas, pero simplemente no merecen el lugar de Dios. Cuando algo toma el lugar de Dios se le llama un ídolo. Y eso crea estrés. Los ídolos crean estrés, crean ansiedad, crean preocupación e inseguridad. Y Dios no quiere vernos así. Por eso dijo, a menos preocupación, más vida plena.
Necesitas entregarle a Dios este momento en esta mañana. Necesitas entregarle a Dios, necesitamos entregarle a Dios cada una de las 7 áreas de nuestra vida. Tal vez le has entregado una, tal vez le has entregado 2. Hermano querido, analiza tu propia vida, reflexiona hacia ti mismo, y si te falta alguna área, entrégasela ahora mismo. A Jesús le va a agradar eso. Y finalmente, mis queridos hermanos, número 2, vean el segundo paso positivo que debemos dar: vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. Querido hermano y querido amigo, no intentes robarte el futuro en un día. El tratar de hacerlo trae preocupaciones sobre todo tipo de cosas que se avecinan. Confía en el Señor un día a la vez. Mira cómo lo dice Mateo 6:34, y así cierra Jesús esa sección. ¿Qué dice? No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. O sea, dicho de otra manera, un día a la vez. Hermanos, tremendo, ¿verdad? No necesitas anticipar los problemas del mañana. ¿Para qué abres el paraguas antes de que empiece a llover? No pidas las dificultades del mañana. Dios dice: yo voy a darte lo suficiente para hoy. No voy a dar la gracia para mañana. La gracia para mañana llegará mañana. ¿Qué gracia nos va a dar Dios para vivir hoy? Dios nos da solamente la gracia que necesitamos hoy. No nos anticipa nada, para que nosotros aprendamos a vivir tomados de su mano. ¿Cómo? Un día a la vez. Hermanos, nosotros cometemos errores, ¿verdad? A cada rato. Por ejemplo, espero que no sea su caso, de verdad, con amor, pero aprendamos. Habemos algunos cristianos que pensamos, ¿quién sabe por qué pensaremos así? Y decimos: voy al culto este domingo, qué bueno, ya fui, y eso me alcanza para todo el mes. Y hasta el otro mes vengo, ¿verdad? Para volver a cargarme. Y así. Pues deje aclararle, ¿verdad? Porque como pastor es uno de mis papeles. No funciona así. Y eso hace que muchos cristianos caigamos. La gracia que Dios nos da para vivir solo alcanza para un día. Por eso mañana me vuelvo a alimentar con Él, igual que la comida física. ¿O a poco tú comes una vez al mes y dices: hasta el otro mes me toca? ¿Por qué no podemos entender los procesos espirituales igual que los procesos naturales? Hermanos, necesitamos vivir un día a la vez, confiando en el Señor con todo nuestro corazón. Hay 2 días de cada semana por los que nunca debes preocuparte. ¿Sabes cuáles son esos 2 días? Es ayer y mañana. Yo no me preocupo de ninguno de esos 2 días, porque no puedes hacer nada acerca de ellos. Algunos de nosotros, hermanos, no lo estamos haciendo bien. Algunos de nosotros vivimos angustiados por el pasado. Ay, es que si hubiera hecho, ya no puedes hacer nada. Ay, es que yo hice. Y también vivimos preocupados por el día de mañana, por el futuro. ¿Y cómo se va a presentar? Dice Jesús: hay 2 días de la semana por los que no debes preocuparte: ayer y mañana. Porque si lo haces, estás arruinando tu hoy, porque estás preocupado por el mañana. No hagas eso. Toma un día a la vez y vive tu vida conectado con Dios un día a la vez.
¿Por qué dice Dios que tú debes vivir tu vida solamente un día a la vez? Bueno, pues porque es cierto, es lo único que puedes hacer. Tú no puedes vivir en el pasado, nadie puede vivir en el pasado, no se puede vivir en el futuro. El único momento que puedes vivir es este. Vívelo con toda tu intensidad, con toda tu pasión. Ahora, déjame decirte esto como tu pastor que soy, te amo. Está bien planificar para el mañana. Es bueno que planifiques el futuro, solo que no te preocupes acerca del futuro. La planificación es buena, preocuparse es malo. Jesús recomienda la planificación. Hay un libro entero en la Biblia que habla acerca de la planificación. Es Proverbios. Hermanos, Dios dice que es tonto no planear. Solo un tonto iría por la vida sin estar preparado para algo que sabe que es inevitable: la muerte. ¿Estás bromeando, pastor? No. Pero si no has hecho la paz con Dios, sabes que vas a morir. No sabes cuándo va a suceder. Si vas por la sin planear para la muerte, no estás listo para vivir. Solo el que está listo para morir está listo para vivir. ¿Estás listo para morir? Ahora, permíteme añadir solamente aquí que si luchas con ansiedad crónica, si luchas con la preocupación crónica y la has tenido por años y años, necesitas algo más que este sermón. Necesitas apoyo a tu alrededor. Necesitas un equipo de apoyo a tu alrededor, porque si tienes ansiedad crónica, preocupación crónica, probablemente necesites un médico. Necesitas ir y hacerte algunas pruebas, y es posible que necesites algunos medicamentos. Está bien, es una cuestión química. Cuando la química de las personas está en mal estado, algunas personas están crónicamente ansiosas, crónicamente preocupadas. Entonces las personas necesitan algo más. En segundo lugar, tú necesitas un entrenador, necesitas un consejero, necesitas un mentor. Gracias a Dios, nuestra iglesia está ofreciendo un número de mentores que hacen este trabajo gratuitamente en el nombre del Señor. Pero la tercera cosa que necesitas es un grupo de apoyo. Tú necesitas un grupo de apoyo. En PIP Jalapa, en Vida Plena Jalapa, tenemos más de 40 grupos de apoyo en este momento y queremos abrir más. Tú necesitas ser parte de eso si quieres salir de ese problema. Pero el primer paso es hacer a Jesucristo el Señor y el Salvador personal de nuestra vida. Y el segundo paso es vivir un día a la vez. ¿Te gustaría hacerlo? Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar.